El gobierno de Delcy Rodríguez dice porque por el momento, bueno, al menos eso parece, no contemplan esa posibilidad de elecciones, a juzgar por la respuesta que su hermano, Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, le dio al medio conservador estadounidense Newsmax. El presidente del Parlamento dijo textualmente que no habría comicios en el país en un periodo inmediato, que la prioridad ahora es la estabilidad y que en todo caso convocarán elecciones si se logra un acuerdo con todos los sectores de la oposición. Recordemos que el fallo del Tribunal de Justicia controlado por el chavismo que nombra a Delcy Rodríguez como presidenta encargada no define si la ausencia de Maduro es temporal o absoluta, con lo cual, según el régimen, no está corriendo el plazo máximo de 180 días previsto en la Constitución para llamar a elecciones y escoger a un nuevo presidente. Lo único que te podría decir. The only thing I could say is that there will not be an election in this immediate period of time where the stabilization has to be achieved. If we reach an agreement with all sectors of the opposition, where a timetable for elections can be reached, where everybody agrees with, then promoting stabilization and promoting coexistence and peace, elections will happen. In that answer, is there an admission that the last election was not legitimate? No. No, there's a reality speaking to the fact that we have been divided for a very long time. Pero aún dentro de la oposición hay voces discordantes. La semana pasada, el líder opositor en el exilio, Leopoldo López, le dijo a mi compañero Andrés Oppenheimer que se necesitaban elecciones generales lo antes posible, dice Leopoldo López. Otros no creen que esto pueda concretarse ni siquiera este año. Pero escuche lo que me explicó precisamente este lunes, o sea, ayer, JJ Rendón aquí en el programa. Va a haber elecciones seguramente. Pero hay gente que dice que las elecciones tienen que ser este año. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si para que haya elecciones, yo, que soy de los 7,5 millones que están en el extranjero, yo quiero votar. Bueno, imagínate todo lo que tiene que pasar para que yo pueda votar. Tienen que abrir el consulado en Miami. Tienen que ser una cédula nueva. Tienen que dejarme que yo me saque la cédula. Que no me dejan que yo pise un consulado hace más de 20 años. Que me saquen mi cédula. Que me inscriban al registro electoral. Que pueda cambiar mi dirección. Yo sigo votando en el Cafetal desde que yo me fui en el 2004. Sí, y ese es el caso de muchos más, ¿eh? Muchísimos cambiar más. El patrón de electrónico a manual. Rehacer el padrón electoral, limpiarlo, quitar los muertos y los triple votantes y los iraníes que votan y los cubanos que votan y todo el mundo que vota. Bueno, eso no toma 9 meses. Quitarle las inhabilitaciones a las personas, se las quitan ahorita con la ley de amnistía. Bueno, ¿cómo vas a hacer con los partidos? ¿Vas a inscribir partidos? ¿Vas a hacer asambleas? ¿Vas a recoger firmas? ¿Va a haber consulta? ¿Va a haber referéndum? Entonces, bueno, yo creo que cada quien tiene sus prioridades, individuales. Yo creo que hay que poner la causa por encima de la persona. Contrario a lo que dice María Corina Machado, quien también la semana pasada dijo al medio político que un proceso transparente de votaciones manuales totalmente auditado podría conseguirse en 10 meses. Aunque en la misma entrevista Machado dijo que Venezuela tiene un gobierno legítimo, al insistir en que ganaron las elecciones de 2024. A ver, hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador a Nicolás Maduro, pese a reclamos de fraude de parte de la oposición, que además alegaba tener todas las pruebas, que de hecho están en Panamá presuntamente. Incluso, en ese momento, Edmundo González Urrutia fue reconocido como presidente electo por varios países, dentro de los cuales está Estados Unidos, el que trabaja hoy con Delcy Rodríguez. Por eso prevalece la pregunta, ¿cuándo habrá o podría o debería haber elecciones? ¿Qué se necesita? Todo lo que dice JJ Rendón, lo que dice María Corina Machado, lo que dice Leopoldo López. Es que todo el mundo dice, pero en un análisis concreto, sin esa emocionalidad que pueda tener cualquier venezolano, y digo con todo respeto, cualquier venezolano, porque es su país y hay una carga emocional, ¿sí? ¿Cómo se lograrían? En fin, le decía yo, es sumamente complejo. Pero vamos a hablar con alguien que nos puede ayudar a entender mucho más la realidad sin apasionamientos. Vamos con ella. La bienvenida es para Alejandra Barrios Cabrera. Ella es directora nacional de la Misión de Observación Electoral, MOE, como usted la conoce, ¿no? Me acompaña desde Bogotá. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches.
No, pues muchísimas gracias por la invitación y de verdad muy agradecida de poder hablar del tema de Venezuela y que podamos ver, como usted lo señala, con muchísima tranquilidad cómo se organiza un proceso electoral y cuáles son las garantías que se requieren. Por supuesto, yo les decía al equipo, ¿no? En nuestra junta editorial, necesitamos a alguien que tenga todo el conocimiento de procesos electorales. ¿Quién puede ser más imparcial que un observador, y más un observador de la MOE? Entonces ahí caímos en cuenta, pues hay que tratar de tener a Alejandra Barrios para que nos ayude. El contexto venezolano es sumamente complejo. Sin decirme nombres, y yo tampoco se los voy a dar para no comprometerla, pero vamos a traer dos versiones. La versión que dice, las elecciones en Venezuela se pueden llevar a cabo antes de que termine este año. Y otras versiones que dicen, es imposible. Esto va a tomar mucho tiempo para realmente tener una elección transparente, democrática, con controles, con padrones electorales, etcétera. ¿Con cuál de las dos versiones, Alejandra, coincide usted en el caso particular de Venezuela? Pues Fernando, lo que yo te diría es que organizar un proceso electoral con todas las garantías democráticas requieren 3 autopistas. Y esas 3 autopistas pueden andar al tiempo y uno podría pensar que entre finales de este año, principios del próximo año, si las 3 autopistas van el tiempo y hay un acompañamiento internacional, se podría estar logrando un proceso electoral con garantías, creíble, institucionalmente robusto y que le permita regresar a los venezolanos a una situación democrática con una calidad de elecciones absolutamente aceptable. Las 3 autopistas, Fernando, y podemos hablar de cada una de ellas, es: 1, se necesita indiscutiblemente unos acuerdos políticos. No se inicia un proceso electoral para regresar la democracia a un país si no hay unos acuerdos políticos que estén rodeados además por la comunidad internacional, es decir, con todas las garantías internacionales que hagan un acompañamiento y una veeduría técnica y a los acuerdos políticos en su cumplimiento. Segunda gran autopista, los aspectos técnicos. ¿Cómo se van a organizar? Parte de lo que se hablaba ahora, padrón electoral, qué tipo de elección se va a hacer, si va a ser una elección que va a tener, se va a manejar a través del papel, si se va a hacer una elección con votación electrónica, es decir, todos los aspectos logísticos que implica la organización de unas elecciones, incluyendo la votación, y esto es muy importante, de los venezolanos en el exterior, con un padrón electoral completamente actualizado. Eso incluye, además, organizar la tercera autopista, que posiblemente puede ser la más complicada, que es la institucional. ¿Eso qué significa? Se necesita poder tener un poder independiente electoral, un Consejo Nacional Electoral o Tribunal Electoral, hacia donde deseen avanzar, que sea completamente independiente, que de verdad dé credibilidad, que dé garantías, que pueda ser auditado no solamente por las organizaciones políticas y sociales o civiles de Venezuela, sino también por la comunidad internacional. Se necesita una Corte Constitucional o una Corte Suprema que sea también completamente independiente para que pueda resolver cualquier controversia que se presente, y se necesita también poder brindar en este marco de institucionalidad que tiene que renovarse también todas las garantías para que absolutamente todas las organizaciones políticas, sin distingo ideológico, puedan competir en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de restricción. A ver, y me parece muy claro todo lo que nos ha dicho. Voy a hacer un ejercicio para nuestra audiencia. Tal vez le parezca muy banal, pero creo que es una forma de entenderlo, ¿no? Tenemos este carro, este vehículo viejo, que es la elección pasada, ¿sí? Este vehículo viejo tiene sus llantas, tiene sus asientos, tiene su volante, tiene sus luces, están en ciertas condiciones. Y corrió mal, no corrió bien, tiene fallas. Si ese carro, ese vehículo, lo tomáramos como la elección, ¿qué ajustes necesita ese carro para poder llevar a cabo la elección? Vaya, no nos vamos a meter en detalles, pero a lo que me refiero es, ¿tendría que cambiar el 50% de ese vehículo? ¿Tendría que cambiar el 80% de ese vehículo? ¿O de plano necesitamos un vehículo nuevo porque ese ya no va a correr? ¿Qué me diría? Venezuela necesita un 90% de un vehículo nuevo. Creo que unas elecciones, para que sean completamente creíbles,
no podrían iniciar con la actual institucionalidad que tiene Venezuela. Esta institucionalidad no tiene credibilidad ni nacional ni internacional y no se ve la posibilidad de que pueda brindar garantías por más que esté acompañado por veedurías internacionales que adopten, digamos, entre comillas, el proceso electoral de Venezuela para que pueda cumplir todas las garantías. Es decir, estamos hablando de que necesitamos un Consejo Nacional Electoral nuevo, independiente, con absoluta credibilidad, y ese Consejo Nacional Electoral nuevo tiene que surgir de un acuerdo político, no de representación política, sino que tiene que poder tener la credibilidad de todas las partes. E indiscutiblemente, Fernando, necesitan una Corte Suprema también que pueda dar garantías, porque miren lo que pasó en el último proceso electoral, donde termina siendo el Tribunal Supremo el que termina avalando un proceso electoral que a todas luces genera muchísimas dudas en sus resultados porque no hubo transparencia en la entrega de la información.